Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Michael Álvarez. El día de hoy estamos en Salud al Aire por Frecuencia USIL. En esta oportunidad tengo el agrado muy grande de tener conmigo a un docente, a un profesor, un formador que he tenido durante todo este año y me ha enseñado muchas cosas muy interesantes, que es justamente un poco de lo que hablaremos el día de hoy, pero más que nada cómo se puede optimizar o cómo puedes enseñar mejor o de una forma mucho más dinámica la medicina. Es un honor para mí estar con usted hoy día, el doctor Gerson Díaz. No sé si me puede dar una pequeña introducción sobre usted, doctor, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Michael, por invitarme. Más bien el honor es mío. Sé que ha habido dificultad para poder hacer la entrevista, pero de verdad estoy muy agradecido por la consideración, ¿no? Espero que pues pueda ayudar y servir para futuras generaciones o incluso otros profesores. Bueno, mi nombre es Gerson Díaz, soy médico emergenciólogo, mi especialidad es medicina de emergencia y desastres. Soy médico ya más o menos 25 años y en la especialidad como un poco más de 20 años. Hice la especialidad en el Hospital Revaliate, pero por los azares del destino terminé trabajando en el Hospital Almenara, donde ya estoy ya un poco más de 20 años. Y cuéntame, doctor, yo al momento de invitarlo le comenté que quería que hable algo que le apasionara a usted. ¿Y cuál sería ese tema en este caso? Me iba a mencionar un poquito hace un momento, pero ¿cuál sería en sí el tema? Sí, Michael, gracias. Bueno, mi gran pasión, la verdad, y creo que mi vocación principal es enseñar. Enseñar es mi principal vocación, ¿no? O sea, siento mucha satisfacción cuando puedo ver que un estudiante va progresando, ¿no? Eso creo que es lo mejor porque además yo sé que ese estudiante va a atender pacientes, ¿no? Entonces, lo que pueda hacer va a garantizar que se multiplique ese deseo de enseñar, de que la gente aprenda, que los estudiantes aprendan. ¿Y cuáles son de las muchas técnicas que yo mismo he tenido la experiencia de pasar por una de ellas, de las que le gustaría hablarnos hoy día? Sí, bueno, Michael, sí, efectivamente tú has sido testigo de este cambio en realidad. Bueno, a mí, como te decía, siempre me ha gustado enseñar, ¿no? Y de tal forma que una de las cosas favoritas cuando yo enseñaba era hacer clases magistrales. O sea, de hecho, hasta ahora es una de las cosas que más me gusta, pero el punto es que cuando uno hace una clase magistral, aunque trate de hacerla lo más interactiva posible, aunque trate de hacerla lo más amena posible, siempre el protagonista es el docente, ¿no? Y hoy en día yo creo que el protagonista siempre debe ser el estudiante, ¿no? Es un cambio de paradigma, no es un paradigma en realidad, y es un cambio de mentalidad que a mí mismo me ha costado, ¿no? Pero bueno, empecé a leer y a buscar y encontré algunas estrategias donde es el estudiante al que se le pasa esa responsabilidad de su aprendizaje. Y no sé si, bueno, podríamos ir por partes. ¿Para qué público está destinado esta entrevista en sí? ¿Comenta usted que es para? Bueno, va a servir, yo creo, tanto para docentes como para estudiantes. Para estudiantes. Y bueno, siguiendo ahí como paso por paso para que se pueda tener una muy buena explicación de su método, que yo considero que es muy bueno. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre una clase y una clase magistral? Ok, la clase magistral es aquella donde el docente dicta, tiene una presentación en PowerPoint, en Canvas, lo que sea, y explica todo el contenido, ¿no? Entonces, el docente trata de darle todo el contenido posible de la sesión o de la clase que corresponde al estudiante. Y en el interín de eso, haciendo preguntas, etc., ¿no? Sin embargo, la mayor participación es del docente, ¿no? Si bien es cierto, los alumnos pueden responder, la mayor participación es del docente. Entonces, se convierte en un aprendizaje pasivo, ¿no? Y sabemos que el aprendizaje pasivo, esto ya está demostrado científicamente, pues te queda pero muy poquito. Es como el estudio pasivo, incluso leer solamente no sirve de nada. Exacto, o sea, tienes que hacer una serie de técnicas que te hagan activa el aprendizaje. Entonces, en esa búsqueda de poder generar un aprendizaje activo es que encontré algunas estrategias que se podían implementar y bueno, decidí implementarlo con evidentemente la venia de las autoridades, ¿no? Claro. Y entiendo que, bueno, así como los métodos de estudio para los estudiantes van evolucionando y ahorita se tienen cosas como Spatial Repetition o flashcards o diversas técnicas que se pueden encontrar en internet que son muy buenas, estoy seguro de que su método ha evolucionado del siglo anterior a este ciclo, a 2024-2. Pero comentando un poquito de cómo nos fue el ciclo pasado, no sé si puede dar un contexto de en qué se basó el aprendizaje. De acuerdo.
Claro, lo que nosotros implementamos ahí es una estrategia, una metodología que se llama aprendizaje basada en equipos, ¿no? Es una estrategia que ya tiene varios años, ¿no? O sea, más o menos poco antes de los 80, y además no fue creada en un ámbito de medicina ni de salud, fue en un ámbito de administración. Pero luego fue llevada a otras áreas, como la salud, y realmente hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, es donde se usa más y tiene muy buenos resultados. Entonces, en el aprendizaje en equipos, la clase magistral pasa un poco a segundo plano. Se disminuye mucho la cantidad del contenido que el docente transmite en una clase, entre comillas, y es más la participación del estudiante. Pero una cosa es importante ahí, que es muy parecido al aprendizaje basado en proyectos o en casos, sino que aquí se predomina, digamos, que se formen grupos, equipos de trabajo, ¿no? Y estos equipos de trabajo generen el aprendizaje entre ellos, ¿no? Porque siempre hay estudiantes que estudian un poco más que otros, por N motivos, ¿no? Y entonces entre los mismos estudiantes van compartiendo lo que han aprendido y van aprendiendo del resto, ¿no? Y entonces uno reconoce lo que le ha faltado estudiar o lo que no ha entendido, ¿no? Eso se llama metacognición. Y la metacognición es sumamente importante para aprender, ¿no? O sea, reconocer que hay algo que no sabes, ¿no? Claro. Algo que sí recuerdo que usted mencionó y que se cumplió todas y cada una de las veces era que la nota más alta del estudiante en su prueba en solitario era usualmente la nota grupal más baja. Sí, efectivamente. O sea, siempre, claro, en esta metodología del aprendizaje basado en equipos, al inicio de la sesión hay que tomar una prueba, ¿no? Por supuesto que el estudiante ya tiene que venir estudiando, por eso que se les da el material antes de la sesión, ¿no? Sí, recuerdo que muchas tardes. Claro, entonces la idea es que, normalmente, ¿qué pasa, no? O sea, te dan, tú haces la clase y luego el estudio, ¿no? En esta metodología es al revés, o sea, tú tienes que venir leyendo, aprendiendo, ya teniendo un conocimiento, y te van a tomar una prueba. Esa prueba la das primero individual y luego das una prueba en equipo, la misma prueba, pero la das con tu equipo, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a debatir y a discutir las preguntas, te vas dando cuenta, mira, esto fallé, me doy cuenta que esto es lo que me falta aprender, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, de este modelo. O sea, yo lo vi como alumno, ¿no? Que después del examen, ahora viene otro examen en el segundo, pero dando un paso hacia atrás es estudiar para el examen solo y después del examen solo es el examen en equipos, claro. Lo cual es probablemente mejor nota, será como comenté, mejor nota, la mínima nota del examen de equipos es la máxima nota del examen. Exactamente. Para que al final entre ellos puedan, como usted mencionó, debatir sobre los... Así es, efectivamente, Michael. Y el punto es que allí, por ejemplo, se estimula mucho el trabajo en equipo. Y hoy en día las empresas, los hospitales, las salas de emergencia, las salas quirúrgicas necesitan trabajo en equipo, ¿no? En mi época realmente un poco nos enseñaban a trabajar en equipo, ¿no? Y en verdad yo creo que gran parte del problema de salud actual de mi generación es que nos ha costado trabajar en equipo, ¿no? O sea, nos ha costado mucho. Y esa falta de trabajo en equipo genera consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que a la generación de ustedes, por ejemplo, no les va a pasar eso, ¿no? Porque ustedes van a estar más acostumbrados a trabajar en equipo. Y un poco esta metodología trata de exhortar eso, ¿no? Y bueno, ya hablamos de cuáles son las diferencias de la metodología clásica, que es dar clases y después dar el examen. Lo que usualmente es que el alumno no estudia antes del examen de la clase, y va a la clase, aprende en la clase, repasa después y va al examen, lo cual no es lo mejor. Y mencionamos ahorita cómo se han invertido los roles, pero ¿por qué se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué se le ocurrió investigar o crear algunas cosas? ¿Qué le inspiró a hacer esta? Bueno, un poco lo que te mencionaba de que normalmente el protagonista era el profesor, ¿no? Y repito, o sea, para el aprendizaje, el protagonista tiene que ser el estudiante, ¿no? El estudiante tiene que crear su propio aprendizaje. Entonces, en esta metodología y en las nuevas actuales, lo que se tiende es a que sea transferir, ¿no?, esa responsabilidad al estudiante, o sea, que sea una corresponsabilidad, ¿no? Antes que era la responsabilidad del profesor de si el estudiante está estudiando, valga la redundancia, ¿no? Ahora se le transmite esa responsabilidad y el profesor y el alumno se hacen corresponsables de su progreso, ¿no?
Claro. Entonces, por eso es que yo busqué, encontré esta analogía y dije, vamos a adaptarla y creo que se dio bastante bien, ¿no? Tú eres el testigo. Como conejillos de indias, pero funcionó. Exactamente. Así. Pero si mencionamos del ciclo pasado a este ciclo, estoy seguro que habrá tenido algunos desafíos o cosas que tal vez ya han cambiado. Por ejemplo, ¿qué cosa ha cambiado de la metodología anterior para Ya, que sea más eficiente? bueno, lo que he preconizado en este semestre en relación al anterior, que lo hice mucho más pegado a la metodología como lo pide el TBL, que es el aprendizaje basado en equipos, es apuntar hacia la parte de actividades en equipo, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay una prueba, de todas maneras, que esta sola es individual, pero el trabajo en equipo es ya en las actividades, ¿no? Esas actividades son actividades de aprendizaje donde hay un objetivo que se pretende alcanzar y que el estudiante debe alcanzar para entender lo que también no ha comprendido. Y por ejemplo, ahí he visto yo que empiezan a discutir mucho más, ¿no?, de lo que fue en el semestre anterior. Eso es lo que por lo menos he notado yo como docente, ¿no? Veo que, además, siempre, como decía, no hay alguno que por ahí leía un poco más y empieza a explicarle a sus compañeros, ¿no? Sí. Y eso es importante, como te decía hace un rato, porque eso es la metacognición, ¿no? O sea, el darte cuenta qué es lo que no has aprendido, qué es lo que te falta aprender, ¿no es cierto? A veces uno piensa que leyó, ya lo tengo, ¿no? Y no te das cuenta que hay cosas que no las sabes. Entonces, el hecho de trabajar en equipo, discutir en equipo, te genera eso. Claro, porque lo menciono, lo pregunto porque, bueno, el ciclo pasado era estudiar el examen, el otro examen, me cansé ahí. Después, como una clase de aclaración o, bueno, dinámicas de casos clínicos. Ajá. Y ahora es, bueno, el examen solamente individual, estudiando antes. Y ahora, por ejemplo, justo ahorita nos escapamos un rato de la clase, estamos en unos papelógrafos de las nefronas y de la construcción del sodio, ¿no? Entonces, como usted menciona, creo que sí es una forma de discutir más con el equipo. Discutir, bueno, en mi caso, como ya vamos a hacernos así, vamos a hacer esto, y como nos puede llamar a cualquiera. Yo en este caso, por esta ocasión, porque considero que aprendí el tema, les explico a mis compañeros cómo es que podemos explicarlo luego para las exposiciones de aula invertida. Exacto, Michael. Efectivamente, aquí se logra dos cosas, ¿no? Y eso es lo que he notado yo también, que hay siempre alguien que asuma el liderazgo, ¿no? Y eso es bueno también para un estudiante que va a ser médico. Tener una posición de liderazgo es fundamental, ¿no? Entonces alguien siempre asume el liderazgo y el resto del equipo se une a ese liderazgo, ¿no? Y sigue el objetivo. Entonces, ese cambio me parece que ha sido fundamental. Y otro cambio es que le hemos agregado un poco de gamificación. Esto ha sido un agregado, casi un ingrediente que tú hicimos un poco en el semestre anterior, pero quisimos probar ahora con los profesores que me acompañan un poco más de gamificación. Es más, me gustaría ya hacerlo en un siguiente semestre ya más gamificado, ¿no? ¿Por qué gamificación? Porque pues te mantiene un poco más activo, más entusiasmado, más motivado, ¿no?, al estudiante. Y bueno, con estos, bueno, yo estoy seguro que usted tiene más experiencia con estos métodos, pero con lo que vivió o lo que está viviendo este ciclo, lo que estamos viviendo este ciclo y el ciclo pasado o alguna otra oportunidad anterior, ¿qué ha aprendido? ¿Qué considera que va a implementar el siguiente ciclo? Sí, mira, es buena pregunta, Michael. Efectivamente, como te digo, que yo ya me convencí de un paradigma que tenía, en el que el profesor tenía que dar el contenido. Y yo tenía ese paradigma muy fuerte, o sea, decía, no, o sea, el docente tiene que dictar todo el curso para que el alumno, digamos, reciba la información. Y cada vez me convenzo que no es así, ¿no? O sea, que sí puede, de hecho, el docente tiene que dar una breve explicación de cosas que digamos, han quedado sueltas, ¿no? Eso sí, ¿no?, porque el estudiante pues, le haya quedado duda, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que esta metodología donde el estudiante, como digo, toma el protagonismo es fundamental, o sea, realmente crea su propio aprendizaje, ¿no? Y ahora, bueno, hablando más de lo que es a fin de ciclo, el trabajo final del ciclo pasado fue una actuación que la recuerdo muy bien porque una compañera fue paciente y la obligamos a que se pide para que haga el acto del paciente. ¿Cómo considera usted que benefició esa actividad? Ya, sí, mira, qué curioso que lo preguntas, pero efectivamente, bueno, a mí en particular fue
fue la segunda vez que lo hacíamos, pero esta vez fue realmente en un escenario más simulado, ¿no? Justo lo hicimos en este ambiente de simulación, ¿no? Y entonces era como si realmente ustedes, los estudiantes, estuvieran en un hospital, ¿no? Atendiendo a un paciente. Nosotros les discutimos un caso clínico y ustedes lo adaptaron. Entonces, a mí me gustó muchísimo, ¿no? La dinámica. Creo, y además fue el comentario de muchos que me hicieron que aprendieron bastante. O sea, es un poco todo lo que habían aprendido durante el semestre, un poco lo volcaron hacia el caso, ¿no? Entonces, empezaron a entender muchas cosas que de repente podían parecer muy abstractas o varias, ¿no? O sea, uno se va dando cuenta que hay cosas que uno aprende y dice, bueno, que me servirán, ¿no? Pero ya cuando lo ves en el mundo real, te das cuenta que sí, ¿no? Todo eso sirve realmente. Claro, también ahí, aunque fue tal vez no la idea, practicamos un poquito del trato al paciente, porque tiene que ser un guión tan entretenido, aparte de incluir toda la información, que nos pasamos un buen rato pensando, hola, ¿cómo le digo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No suena muy seco y acá me estoy cambiando. Como si fuese, exacto. ¿cómo se llama ese curso que tenemos que ver? Profesionalismo. O semiología, introducción a la clínica. Claro, efectivamente, Michael, es cierto. Un poco la intención del curso era, dentro de los objetivos, digamos, era que se alcancen competencias, ¿no? O sea, en realidad cuando uno hace un curso debe alcanzar ciertas competencias. Esto en medicina se conoce como las competencias en clínica médica, ¿no? Son varias competencias, ¿no? Por ejemplo, el tener conocimiento sobre los aspectos básicos de la medicina o aspectos clínicos. Por ejemplo, el trato al paciente, ¿no? O el trabajo en equipo. Entonces, todo el curso pretendió un poco desarrollar esas competencias. Evidentemente uno no las alcanza de un día al otro en ningún curso, ¿no? Pero ya un poco va en ese aprendizaje. Como tú bien lo has dicho, viste un paciente, entre comillas, pero tú tuviste que tener un trato como para que ese paciente te confiara, ¿no? sus problemas, ¿no? Todo eso se valora también, ¿no? En el momento de la dramatización. Ahí sí, ahora que mencionas la dramatización, sí recuerdo que créditos a la persona del nombre, Alison, ¿sabes qué? Te vas a tirar para que sea más realista y se murió. Pero, sí. Y este ciclo, fue bien simpático. Sí, y este ciclo será un podcast, o sea, así como estamos ahorita, será con 2, 3, 4 personas más. Exactamente. Solamente nosotros. Exactamente. Y empezamos a usted. Pero, ¿cuál es el fin en este caso? Sí, gracias por la pregunta, Michael, porque en verdad, mira, en mi época no había nada de eso, ¿no? O sea, ni siquiera había internet, cuando yo era estudiante de medicina, no había YouTube, pero ustedes, tu generación está con eso, ¿no? O sea, está con un podcast, está con tener un canal en YouTube, por ejemplo, y generar, por ejemplo, este tema de la dramatización que se podría haber puesto en un canal tranquilamente, ¿no? Claro. Entonces, la intención era cambiar un poco para ver qué pasa, ¿no? A ver cómo sale un podcast de medicina relacionado con un caso clínico, en este caso de sistema de género. O sea, los resultados esperados que usted puede tener o los que vayan a hacer realidad, me los comentará cuando pasen los Seguramente, ¿no? Entonces será un motivo Claro. para que pueda venir una próxima ocasión. Por supuesto, encantado. Bueno, doctor, ha sido realmente interesante, espero realmente de que pueda llegar a más docentes que puedan aprovechar estos métodos tan interesantes o encontrar uno nuevo. Veo que su idea de ustedes es poder hacer más didáctica y mejor el aprendizaje de la medicina. Y como le comento, yo he aprendido muchísimas cosas y espero realmente aprender más cursos, más cosas con usted. Ha sido un gusto, estoy seguro que muchas personas van a ver este podcast porque muchas personas tienen mucha estima a usted. Y bueno, ojalá tendremos en otra ocasión. Esto, bueno, ha sido todo, no sé si tiene palabras para terminar. Bueno, nada más de verdad agradecerte, Michael, agradecer tu persistencia porque ya verás que estoy bastante ocupado, pero yo sí quería darte un espacio, sino que bueno, los momentos a veces no se pueden y honestamente te agradezco tu persistencia, ¿ya? Y también, por supuesto, saludo a todos tus oyentes, a todas las personas que vean el podcast para que, bueno, si esto les ayuda, encantado igual a los docentes, si quieren información, yo tengo bastante información de este tema, así que con toda confianza me lo pueden pedir. Igual tengo por seguro que media facultad va a ver esta entrevista, muchas personas lo conocen a ustedes y estoy seguro que todos van a tener aprecio a esta entrevista. Muchas gracias, bueno, saludos a todos entonces. Igualmente. Muchísimas gracias. Sí, ha sido un gusto, doctor, estar en la otra ocasión, como le comento. Gracias. Gracias. Eso es todo. Gracias. Hasta luego.